La palabra está tomada de la Biblia latinoamericana en el Antiguo Testamento del libro Segunda de Reyes. Vamos a leer el capítulo 17. Oseas, hijo de Elá, comenzó a reinar en Israel en el año 12 de Ahaz, rey de Judá. Reinó durante 9 años en la ciudad de Samaria y se portó mal con Yahvé, aunque no como los anteriores reyes de Israel. Salmanasar, rey de Asur, vino con su ejército a atacar a Oseas, el cual tuvo que someterse y pagarle impuestos. Pero el rey de Asur descubrió que Oseas lo traicionaba, ya que había enviado mensajero a So, rey de Egipto, y no le pagaba los impuestos como lo venía haciendo cada año. Salmanasar lo hizo detener y luego encarcelar. El ejército del rey de Asur sometió a todo el país de Israel y llegó a Samaria, que sitió durante 3 años. En el 9º año de Osea, el rey de Asiria tomó Samaria, desterró a los israelitas a Sur y lo estableció en Jalá, a orilla de Jabón, río de Gozán, y en las ciudades de los medos. Esto sucedió porque los hijos de Israel habían pecado contra Yahvé, su Dios, que lo había sacado de la tierra de Egipto, donde estaban sometidos a Faraón, y se habían vuelto hacia otros dioses. Siguieron las costumbres de las naciones que Yahvé había arrojado delante de ellos. Los hijos de Israel maquinaron muchas cosas inconvenientes contra Yahvé, su Dios. Construyeron santuario en todas las ciudades, desde las torres de guardia hasta las ciudades fortificadas. Se pusieron imágenes y troncos sagrados sobre todas las lomas y bajo todo árbol frondoso. Allí quemaron incienso en su santuario de las lomas, como las naciones que Yahvé había echado delante de ellos. Cometieron maldades provocando a Yahvé. Sirvieron a sus repugnantes ídolos, a pesar de que Yahvé le había dicho: ustedes no deben hacer tal cosa. Yahvé protestaba contra Israel y Judá por boca de todos los profetas y vivientes, diciéndoles: vuelvan de sus malos caminos y guarden mis mandamientos y preceptos, conforme a las leyes que ordené a sus padres y que les mandé por medio de mis siervos los profetas. Pero no lo escucharon y se abstuvieron, igual que sus padres, los cuales no habían creído en Yahvé, su Dios. Despreciaron sus decretos, la alianza que había pactado con su padre y las advertencias que le había hecho. Fueron tras dioses vanos y se hicieron vanos ellos mismos, como las naciones que los rodeaban, a pesar
de que Yahvé había dicho, no harán como ellos. Abandonaron todos los mandamientos de Yahvé y se hicieron 2 becerros de bronce. Se hicieron troncos sagrados y se arrodillaron ante todos los astros del cielo y rindieron culto a Baal. Sacrificaron a sus hijos e hijas por el fuego, practicaron la adivinanza y la magia, y se prestaron a hacer lo malo a los ojos de Yahvé, provocando su ira. Entonces Yahvé se enojó muchísimo contra Israel y lo arrojó lejos de su presencia, quedando solamente la tribu de Judá. Tampoco Judá guardó los mandamientos de Yahvé, su Dios, sino que imitaron las costumbres que se practicaban en Israel. Por eso rechazó Yahvé a toda la raza de Israel. Los humilló y dejó que los invasores los arruinaran hasta que llegó el día en que los arrojó lejos de su presencia. Lo que es Israel, como se separó del reino de David y eligió por rey a Jeroboam, hijo de Nabat, este apartó de Yahvé a su pueblo y les hizo cometer un gran pecado. Pues los israelitas siguieron a Jeroboam en sus pecados y en adelante no se apartaron de ellos, hasta que Yahvé arrojó a Israel de su presencia, como había amenazado por medio de sus servidores los profetas. Desterró a Israel de su tierra al país de Sur hasta el día de hoy. El rey de Asur hizo venir pobladores de Babilonia, de Cuta, de Abá, de Hamá y de Sepharvaim, y los ubicó en las ciudades de Samaria en lugar de los israelitas. Esta gente ocupó el país de Samaria y permaneció en sus ciudades. Al principio, cuando se establecieron allí, no veneraban a Yahvé, y Yahvé envió contra ellos leones que mataron a muchos. Entonces dijeron al rey de Asur: las personas que has desterrado y enviado a Samaria y a sus ciudades para poblarlas, no saben cómo se debe honrar a Yahvé, el Dios de aquel país, y él ha enviado leones que los matan. Entonces el rey de Asur dio esta orden: que vuelva allá unos de los sacerdotes que hemos desterrado de Samaria, que vaya a vivir con aquella gente y que les enseñe la manera de honrar al Dios de aquella tierra. Llegó pues unos de los sacerdotes que habían sido desterrados de Samaria, se quedó en Betel y le enseñó cómo debían honrar a Yahvé. Así y todo cada uno de aquellos pueblos se fabricó su Dios, que colocaron en los santuarios de las lomas que habían edificado los samaritanos. Cada uno de estos pueblos puso a su Dios
en la ciudad donde habitaba. Los babilonios se hicieron un Sucot, los habitantes de Cuta se hicieron un Nergal, los habitantes de Hamat un Asimat, los de Abá un Ninhat y un Tartat. En cuanto a los de Sepharvaim, consumían por el fuego a sus hijos en honor de Adarmelech y Anamelech, sus dioses. Veneraban a Yahvé, pero se hicieron sacerdotes de entre su gente que servían a Yahvé en los santuarios de las lomas. Honraban a Yahvé y al mismo tiempo servían a sus dioses según la costumbre del país de donde habían sido desterrados. Hasta el día de hoy observan su antigua costumbre. En cuanto a los israelitas que han permanecido en Samaria, no honran a Yahvé y no siguen sus preceptos y sus costumbres según la ley y los mandamientos que ha mandado a los hijos de Jacob, al que dio el nombre de Israel. Yahvé había hecho una alianza con ellos, ordenándoles no honren a otros dioses, ni se postren ante ellos, ni les sirvan, ni le ofrezcan sacrificio. Solamente a Yahvé, que los hizo salir de la tierra de Egipto con las fuerzas de sus brazos. A él lo honrarán, ante él se postrarán y a él ofrecerán sacrificios. Guardarán los preceptos, las decisiones, la ley y los mandamientos que les di por escrito. Ustedes los cumplirán todos los días y no adorarán a dioses extranjeros. No olviden la alianza que hice con ustedes y no adoren a dioses extranjeros, sino adoren solo a Yahvé su Dios, y él lo librará de la mano de todos sus enemigos. Pero ellos no hicieron caso a la palabra de Yahvé como habían acostumbrado a hacer. Así pues, aquellos hombres, al mismo tiempo que honraban a Yahvé, servían también a sus ídolos, y después de ellos sus hijos y los hijos de sus hijos continúan haciendo lo que hacían sus padres. Hermanos, ayer, hoy y siempre, Dios Padre, Creador, Redentor, Omnipotente, Omnisciente y Omniente, Ser supremo en el cosmos del universo y en toda la existencia de la verdad, la luz perfecta, la perfección, y nuestro Creador humano, físico, mental, intelectual, en todos los aspectos, habla a través de su palabra a cualquiera de nosotros que con humildad, basándonos en el mensaje de Jesucristo, del sacrificio en la cruz, morir por nuestro pecado, entregó al Padre como una ofrenda agradable, como un sacrificio agradable, por el alma, el espíritu de cada uno de nosotros. El precio que se pagó por cada uno de nosotros inmensamente es grande. No hay moneda que se pueda igualar al precio
que Jesucristo, Dios vivo, Redentor, pagó y entregó al Padre nuestra salvación. Por eso que Dios habla hoy a ti, a mí, a nuestros corazones, siempre y cuando leamos la palabra, escudriñemos las escrituras, meditemos en la palabra y nos demos cuenta que el amor de Dios es inmensamente misericordioso y bondadoso y que Él es un Padre al cual merece su alabanza cada día, porque su misericordia y su compasión para con cada uno de nosotros es inigualable. Así como le habló a aquellos hijos en aquellos tiempos del Antiguo Testamento, hoy a través del Nuevo Testamento nos habla también a nosotros y nos dice orden, disciplina, ley, obedezcan mis leyes. Obedezcan los mandamientos, las ordenanzas que le doy para que no anden sufriendo en el caminar difícil de la vida, porque no se dijo que iba a ser fácil, pero de la mano de Él no se sienten los golpes, de la mano de Él no se siente el fuego, de la mano de Él no se siente el dolor. Estamos en medio de los problemas, la vicisitud, la circunstancia, la negatividad, la desarmonía, pero de la mano de Él hay una fuerza energética, divina, que nos mantiene avanzando para que cada uno de nosotros pueda cumplir con el plan y el propósito que solo Él sabe que nos encargó y que usted y yo en comunión con Él íntimamente podemos descubrir cuál es el plan y ese propósito que Él tiene con nosotros. Hermano, le invito a leer la palabra de Dios y a ir conociendo la historia antigua de los primeros hijos llamados de Dios y de aquellos que obedecieron, cuál fue su fin, y aquellos que desobedecieron, cuál fue lo que le tuvo el destino guardado. Y eso nos hace bien si la estudiamos con disciplina y en orden y la sumimos y la rumiamos a nuestra mente y a nuestro corazón por nosotros mismos para poder descubrir. Y a mí, ¿qué me dice? Aquella vez pasó así en aquel tiempo, pero hoy igual está pasando con metáforas diferentes, pero es lo mismo. Entonces, ¿qué debo yo hacer? ¿Cómo lo puedo hacer? De la mano, porque no podemos solo. Pero si descubres qué te dice a ti la palabra de Dios en tu corazón, puede que la carga sea más ligera, más liviana. Y Dios es un Padre amoroso. Él no mira cuántas veces yo he pecado, ni mira tampoco mi maldad. Él simplemente ama que yo me arrepienta de seguir en un camino equivocado que me puede hacer más daño, no solamente a mí, sino a un segundo y a un tercero. Y habla para que nosotros seamos un ejemplo en el medio de la sociedad.